Hola Hola, Diego, ¿cómo estás Luis? ¿cómo andás? Muy bien, ¿tú? A ver ahí, hola, hola, creo que no te escucho ahí, Hola, ¿eh? Recién te a escucho. ver, Ahí sí, ahí me escuchás, genial, digo, sí, puede ser acá la tecnología, ahí ¿cómo va. estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Muy bien, por suerte, ahí la tengo que aceptar a Constanza, que no sé por qué no la acepta, a ver si ahí aparece, ahí debería estar, ¿o no? Sí, faltas vos, Constanza, no sé, por alguna razón este adminículo no te quiere, fíjate, manejalo, a ver, ahí la volví a invitar, ahí está, ahí apareció. Ok, Y no, pero y tengo no- la cámara al revés. Sí, nos está dejando la silla vacía cual Sí, Carlitos en sí, el sí, 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 89. sí, sí, no, con todos los cables además. Qué Menos mal que, vergüenza. menos mal que fueron Acá cables. gente seria, viste, y Menos mal yo que fueron tratando de apretar cables. el doble clic. Está bien. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, vos. Todo tranquilo, todo muy bien. Bueno, primero que nada, qué bueno verte. Un gusto que nos acompañes en esta iniciativa, en este encuentro. Y en como 30 segundos o le pongo ya play para presentar. Mirá, hay como 6 personas ahí conectadas. No sé cuánto más, y no sé también el tema de la disponibilidad horaria de Diego, perdón, de Luis Diego, y no sé cuánto es lo que habías pautado con él de tiempo, pero si querés esperar un Dale, minutito y dale, arrancamos. Si dale. no, mientras tanto, igual si querés ir, va, igual. Yo tengo hasta las 7:10, 7:15, una hora está bien, una hora. Tranqui, tranqui. ¿Está bien? Sí, No, sí, sí, sí. nosotros habíamos pensado unos 40, 45 minutos, porque al ser Instagram, si no se hace demasiado largo, Dale. vamos a presentarte. Y la idea, Ale, es que Diego presenta el artículo justamente que dio origen a esta charla, que es un artículo que él publicó en Seúl sobre Ujú. bueno, que en verdad es sobre liberalismo, es sobre cómo hacer un puente entre autores podríamos decir, Diego, no liberales y el liberalismo frente a las políticas identitarias. Y en esa clave Ujú. eh, es el título que le pusimos a esta charla de liberalismo, progresismo y políticas identitarias. Yo estaba tratando de ir, Diego, con el celular al mini CB que vos me pasaste, pero no podría estar haciéndolo, no lo estaría logrando con mis limitadas limitaciones, eh, pero sí contar que sos doctor en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín y sos filósofo por la UBA y estás en un grupo de estudios sobre filosofía que no me acuerdo el nombre y si querés ahora nos contás y tu área de especialización es justamente los filósofos franceses. Sí, Lo dije bien. correcto. Sí, sí, Excelente, correcto. excelente. Correcto. Bueno, Ale, creo que podemos poner esto a grabar. Sí, hace poquito sacó. Sí, esto ya está grabando, después eso se va, pero también hace poco, si no me equivoco, fue el año pasado, sacó un libro sobre Foucault y el liberalismo, que de hecho por algo también tenía que ver la nota, que de hecho yo me acuerdo que estuve en una de las presentaciones del libro con Luis Diego. Sí, Bueno, correcto. Bueno, entonces, sí, o sea, eh, esto supuestamente gracias graba por automático, después aparece el un link. lujo. Estoy Dale. acostumbrada, viste, a Zoom, a Meet, que te dice recording y te avisa que tenés que dar el consentimiento de que está grabando y eso. Tengo la cabeza ya seteada en la modalidad de aviso de grabación. Entonces, arrancamos. El tiempo es tuyo, Luis Diego. Gracias por acompañarnos. Nos encanta escucharte. A mí me gustó muchísimo la nota, como te dije, que había leído en Seúl. Me pareció que ahí realmente presentabas una idea que para mí era novedosa, tratando de Ujú. dar ese giro, ¿no? esa vuelta de tuerca de esos autores y que, bueno, como vos sabés, esto es un instituto de formación liberal
es de Republicanos Unidos, y lo que tratamos de hacer, por ejemplo, es con actividades presenciales, pero también a través de eh, charlas en Instagram, ir acercando al mundo de las ideas liberales y de contribuir a la formación en clave liberal sin corrernos hacia el anarcocapitalismo, hacia el libertarianismo, sino tratando de definir justamente cuál es el core, cuáles son las ideas más importantes del liberalismo clásico, y desde ese punto de vista, es la invitación que te hicimos, y nuevamente gracias por acompañarnos y por estar acá con nosotros y compartir todo lo que vos sabés. Bueno, buenísimo. Gracias, Constanza. ¿Puedo empezar o Ale, no sé, querés comentar algo o arranco yo Sí, como quieras? no, dale, arrancá y si querés después vamos ahí haciendo algunos comentarios en función de eso, porque de hecho de esto alguna vez hemos conversado y me parece que es, como dijo Constanza, es algo que me parece que es un hermoso lugar como para discutir del liberalismo, porque es una bandera que un poco el liberalismo por alguna razón, no sé si por omisión o por desencuentro, lo que fuera, abandonó, pero que la cuestión de políticas de género y lo que tiene que ver con cuestiones de identidad es 100%, me parece, algo asociado al liberalismo. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Sí, bueno, a ver, un poco el punto de partida va a ser ese artículo que mencionó Constanza, que yo publiqué en la revista Seúl, pero es un tema que yo venía trabajando hace bastante. Ese artículo en verdad surge porque Hernán Iglesias Cilia quiere que escriba sobre este tema y yo tenía más o menos algo trabajado. También había hecho antes una serie de charlas con Alejandro Bongiovanni para la Fundación Libertad, relacionando textos de izquierda con convergencias liberales, digamos. Y en verdad, bueno, son cosas que yo trabajo, están en Foucault y el liberalismo, en mi tesis de doctorado. Saqué un último libro que, bueno, después puedo comentarlo también, sobre Foucault y el placer, que es la creación del placer que tiene que ver con estos temas. Entonces, me parece a mí que la idea, a ver, esto tiene un disparador, ¿no? Aclaro que voy a hablar no tanto de una posición liberal, digamos, no voy a hablar de una posición más bien progresista, porque en verdad quiero aclararlo de entrada, digamos, ¿no? Yo tengo una formación que no es liberal, o sea, yo trabajo autores que no forman parte del canon liberal, digamos, ¿no? Es decir, efectivamente, como dijo Constanza, estoy especializado en la filosofía de Michel Foucault, pero también Jean Deleuze, o sea, en filósofos franceses contemporáneos, post-sartreanos, de la segunda mitad del siglo XX, que forman parte de un campo progresista o de izquierda, digamos, pero bueno, es una izquierda bastante peculiar porque es muy crítica de la estatalidad en general, digamos. Es una izquierda que yo llamo libertaria, entonces yo vengo un poco de ahí. Esa es mi formación. Yo me acerco al liberalismo en los últimos años como un objeto de análisis. Vale decir, yo no tengo un acercamiento militante, esto lo quiero aclarar, digamos, ¿no? Entonces, un poco producto del estudio, para mí es un objeto de estudio el liberalismo, no una bandera que yo levanto y que me pongo en la camiseta, digamos, ¿no? Yo no soy un militante, eso quiero decir. Ujú. Pero bueno, un poco como producto de ese acercamiento, encuentro elementos que son convergentes con mi posición que los hago propios. ¿Se entiende? O sea, un poco trato como de diseccionar, esto converge con lo que yo creo, esto resignifica lo que yo pienso, esto no me interesa. Quiero decir, tengo una visión analítica crítica, ¿no? Esto como punto de partida. Dicho esto, un poco el punto de partida de este artículo nace producto de lo que en los últimos años yo empecé a ver, sobre todo por las redes sociales, por algunos videos, y después sí empezó a configurarse como un aparato crítico, más incluso académico, digamos, que es la crítica a la izquierda identitaria, digamos, ¿no? A cierta configuración de los últimos años de posiciones de izquierda en términos identitarios, ¿no? A lo que yo veía, digamos, cuando digo identitarios, hago referencia a que la izquierda se solidificó en términos raciales, en términos sexuales, en términos de minorías, digamos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. O sea, esto se ve sobre todo, es un fenómeno que se empieza a verificar en los campus norteamericanos a partir de la década del 80, 90, y luego eso empieza a hacerse un poco más fluido y pasa a los medios de comunicación, como siempre pasa, se hace más popular, llegan las redes sociales y la izquierda incluso en términos de partidos. Si uno piensa en el Partido Demócrata hoy, hay una hegemonía ciertamente identitaria, digamos, ¿no? Y también populista, ¿no? También hay una convergencia con el populismo. Entonces, obviamente yo me formé una visión más bien progresista que era crítica de la identidad. Foucault es un filósofo crítico de la identidad, a pesar de muchas cosas que se dicen, no tiene nada que ver
y ahora quiero plantear esas cuestiones, y tampoco soy populista, entonces yo me siento como, como un electrón libre, digamos, ¿no? Viniendo de una posición progresista, me siento un progresista más bien liberal, o un progresista ilustrado, no sé cómo llamarle, algo así, un poco de eso ensayo la crítica de la identidad, salvo que lo que yo veía es que la cuestión crítica venía por derecha. O sea, los principales críticos del identitarismo son sectores reaccionarios, del alt-right, sectores de la derecha alternativa, digamos, que denuncian el marxismo cultural, que es no sé qué, que es una invención, digamos, o hablan de ideología de género, y básicamente ¿para qué? Para restaurar valores perdidos. O sea, este es el problema. Digamos. Ellos denuncian esa cuestión identitaria para restaurar una suerte de vida perdida, cierta masculinidad antigua, ciertos valores de familia tradicional, Dios como un elemento organizador de la vida. Es decir, supuestamente esos esquemas identitarios irían en contra de cierta configuración de la cultura occidental, por así decirlo. ¿No? Perdón, Diego, Entonces, ¿te paso una pregunta? sí, ¿Te puedo dale. interrumpir? Porque justo estás diciendo Sí, esto y se me viene a la cabeza porque entiendo la gente que está mencionando, pero justo decías los 80. ¿Dónde meterías a los comunitaristas? Digo, porque son personas que trabajan en la cuestión de la identidad, pero me sí. cuesta pensarlos, o tal vez no sé, por lo menos yo los que conozco de Sandel, McIntyre y demás, bueno, tal vez McIntyre no sé, pero digo, Sandel y Balser, no sé si los veo tan reacios a la cuestión de género, pero sí claramente restaurando una serie de valores, ¿no? Y ahí tal vez encontrás cierta puja entre elementos que tienen que ver con la cultura y lo que los individuos quieren. Perdón que te haya interrumpido. Tal cual. No, está todo bien. No, está bien. Yo hablo y vos cuando quieras me echás, porque si no va a ser un soliloquio y tampoco es la idea, ¿no? Eh, no, bueno, me parece que lo que es esa tradición comunitarista, que efectivamente en la década del 80, viste que hay un debate fuerte con los Mm, liberales, con Rawls, por ejemplo, con esos exacto. pensadores, ellos consideraban que Rawls, o incluso Nozick, aunque era un filósofo liberal libertario, Rawls era más un liberal progresista, pero tenían concepciones individualistas vacías, digamos, ¿no? Eran producciones teóricas donde se desligaba la cuestión cultural del individuo. Me parece a mí que eso se puede ver por derecha o por izquierda, vale decir, hay comunitaristas de izquierda y de derecha. El caso de McIntyre Ujú. es un comunitarista más bien de derecha, me parece, porque habla de la virtud, es una visión neoaristotélica que busca restaurar, sí, efectivamente, un concepto de virtud comunitaria, digamos, ¿no? Y por otra parte, bueno, el caso de Sandel probablemente no, traten de buscar una posición más equilibrada, ¿no? Me parece a mí que por izquierda también se puede dar esto. En definitiva, son posiciones neo-hegelianas, ¿no? Más Ujú. organizadas desde derecha o desde izquierda, ¿no? Ahora bien, un poco, yo lo que estaba un poco cansado realmente de ver en función de esta crítica al marxismo cultural por parte de la derecha, lo que ellos llaman ideología de género, que no existe desde el punto de vista teórico esa expresión, digo, son expresiones más bien militantes, de combate, que no tienen como un fundamento, y sobre todo estaba un poco cansado también de ver quiénes eran los que ellos indicaban como culpables, o sea, el frankfurtismo, la escuela de Frankfurt, por supuesto, Michel Foucault, y algunos eventos como Mayo del 68 que ellos consideraban que era un punto de quiebre en la revolución tradicional. Era como una cantinela, ¿no? Una cantinela que supuestamente estaba asociado con este mal identitario. Entonces, a mí me parecía que incluso muchos liberales, que realmente se asumen como liberales, un caso que yo cito en el artículo es el de Axel Kaiser, digamos, que es un abogado chileno que tiene cierto renombre, digamos, en redes, que yo leía cosas que él decía que eran incorrectas, eran realmente incorrectas desde el punto de vista teórico. Él decía que, por ejemplo, Foucault y Derrida eran culpables de esta deriva identitaria, digamos. Y si uno lee un poco, estudia los textos de los autores, porque yo creo que un problema es leer sobre los autores. Muchos de estos, muchos liberales, quizá de buena fe, digamos, producto de la ignorancia, no leen a Foucault, leen sobre Foucault, o sea, leen un manual sobre Foucault, o no leen a Derrida, leen sobre Derrida. Y bueno, ahí en esas transposiciones hay errores. Hay que ir a los textos de los autores para efectivamente verificar si lo que se dice, que dicen es real, digamos, ¿no? Bueno, yo citaba, por ejemplo, un caso, uno puede citar un montón más de Foucault, de una entrevista que Foucault dio a la revista de Advocate, que es una revista gay, es una revista LGBT Ujú. importante que existe,
donde él decía, las relaciones que debemos sostener no son relaciones de identidad, sino de diferenciación, de creación, de innovación. Él decía que la identidad nos limita y tenemos el derecho a ser libres. Esto lo decía Foucault en el año 84, hace muchísimo tiempo. Nada que era completamente lo opuesto a una posición identitaria, anti-gueto, buscaba la contaminación. Foucault ya decía en la arqueología del saber, en el prefacio, que tenemos que perder el rostro, que él escribía para perder el rostro, y el rostro es el símbolo digamos, de una identidad fuerte. Toda la filosofía de Foucault es una construcción más bien crítica de identidades sexuales, políticas, sociales. Solo alguien que no lo leyó puede decir tamaña burrada, digamos, ¿no? Esto yo Sí, veía aparte, que aparecía todo el tiempo, ¿no? sí, Sí, que de hecho, decime. perdón, esto cuando vos lo sumás también a lo que piensa Foucault en relación con el lenguaje, digo, que el lenguaje esconde o enmascara relaciones de poder, también, digo, se te cae, digo, enseguida esa idea de la identidad rígida, digo, sobre todo aparte Foucault, digo, que lo vio en carne propia, ¿no? El problema de la identidad y la estigmatización. Digo, mismo también hasta donde, si no me equivoco, en algún momento tuvo algún problema, no sé si con el Partido Comunista, bueno, esto sabrás más vos que yo, ¿no? Pero creo que en algún momento tuvo un problema así con la afiliación política en relación con su orientación sexual, o sea que de ahí claramente es una persona que encasillarse en una cuestión identitaria es un problema. Completamente. Sí, bueno, Foucault tuvo una breve afiliación de un año y medio al Partido Comunista cuando era muy joven, en la década del 50. Era un filósofo que recién estaba comenzando a trabajar. Pero bueno, Foucault también producto de sus viajes culturales, de investigación y demás, tuvo ciertos trabajos fuera de Francia, fue a Polonia y conoció lo que era el régimen polaco, lo que era una implantación comunista desde dentro. Y hay un libro muy interesante que se publicó que narra su estadía en Polonia, en Varsovia, y cómo le espiaban, digamos, cómo era seguido por Mm. la policía secreta, y obviamente eso conducía a una historia conocida y también era complicada para cualquier régimen comunista. Se dice que eso es un punto importante. De todas maneras, yo creo Ujú. que esa afiliación fue más producto del clima de época que de un convencimiento. Foucault nunca tuvo una posición filomarxista, eso también es otra cosa que a veces Sí. se repite sin ningún sustento. Digo, Foucault lo que desarrolla es un dispositivo teórico, una filosofía fuertemente ajena a los presupuestos de clase, de alienación, de ideología, de represión, no piensa con las categorías marxistas. De hecho, uno de los principales críticos de Foucault fueron los sartreanos, el propio Sartre, Simón de Beauvoir. Ellos decían que los libros de Foucault, sobre todo que las palabras y las cosas, era un libro de la burguesía, que la burguesía había construido para evitar la revolución. Era un libro calificado de tecnócrata, de procapitalista, de egoísta. O sea, la verdad que los insultos a Foucault venían por izquierda, en que los indicaban como un pensador conservador, en verdad, no como un pensador de izquierda en su Mm. época. Entonces, un poco lo que yo trato de articular es eso. De todas maneras, por ejemplo, hay algunos liberales, libertarios, que son lúcidos, desde mi punto de vista. Hay uno que se llama Nick Gillespie, que es el editor de la revista Reason, que recomienda un video donde él realmente descubre convergencias entre estos pensadores, pensadores de izquierda que él llama posmoderna. Yo no uso ese término, pero bueno, es un término muy, que usan mucho en Estados Unidos, digamos. Y, por ejemplo, los planteamientos de Hayek, o de Buchanan, o de Popper, o de Thomas Sachs también, digamos, ¿no? Y es muy interesante porque cito lo que dice Gillespie, lo pueden encontrar, digamos, en YouTube, ese video, criticando a Jordan Peterson, que es un psicólogo conservador, digamos. Dice, bueno, en verdad estos pensadores de izquierda, en primer lugar, señalaban los límites del conocimiento humano contingente, en permanente revisión, eran escépticos respecto de los grandes relatos totalitarios, ¿no? Eran autocríticos respecto de la cultura occidental, lo cual no quiere decir que uno repudie su cultura, pero sí tener una visión autocrítica, ¿por qué no? O sea, ¿por qué uno tiene que aceptar una tradición cultural sin ningún tipo de evaluación crítica? Esa es una posición liberal, o sea, tener como cierto distanciamiento y evaluarlo. Y por otra parte, él decía que plantear un pluralismo en términos éticos, religiosos, al denunciar que no hay ninguna verdad universal instituida, al revés. Yo creo que esto es más cercano a la verdad. De hecho, una nota personal, en la década del 90, cuando yo empecé digamos, a estudiar estos pensadores, sobre todo, antes de Foucault yo trabajaba más a Derrida y luego Deleuze, porque yo estudié cine antes de filosofía,
A mí me decían por izquierda que yo era un conservador, o sea, que era como un liberal cultural. Por eso me llama la atención que ahora lo llamen marxistas culturales, porque si algo eran estos filósofos en la década del 90, eran tildados de frívolos, estetizantes, narcisistas, nada marxistas. Al revés, eran como liberales culturales porque además estaban asociados con cierta visión más estética de la vida, escribían sobre placeres y sobre el deseo, digo, sobre cuestiones que las posiciones marxistas consideraban burguesas. Entonces, nada que ver. De hecho, quien lo marca muy bien es Friedrich Jameson, en un libro que es La logia cultural del capitalismo tardío, posmodernismo se llama el libro, y donde Jameson, que es un teórico literario marxista, dice, bueno, en verdad estos pensadores son más bien liberales culturales, no marxistas culturales. Yo soy un marxista cultural, dice Jameson. Hoy es paradójico, porque hoy muchos Sí. califican a Foucault, a Deleuze y Derrida de marxistas culturales cuando hace 30 años eran exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Es muy extraña esa invasión. Entonces, a ver, esto se empezó a ver en Francia, o sea, yo creo que esta recepción norteamericana es la que fue muy nociva, o sea, ellos empezaron a leer a Foucault en los campos norteamericanos en clave identitaria, en términos de gueto, cuando Foucault nunca pensó así. Entonces, yo tengo la impresión de que los críticos se dejan llevar por esa lectura estadounidense y no tienen en cuenta realmente la producción francesa de los autores, digamos, ¿no? Que es de donde salen realmente los autores. De hecho, por ejemplo, en Francia empezaron a aparecer reacciones, cito dos, el caso de Henri Lévy, el caso de Henri Lévy, el filósofo, y el caso de Rudinesco, que es una psicoanalista, que tienen posiciones progresistas, socialdemócratas, liberales progresistas, como ustedes quieren, marcando que es un error lo que están haciendo. O sea, la propia Rudinesco trabajó con Derrida y ella sabía perfectamente que Derrida era muy crítico del concepto de identidad, Sí. lo mismo que Henri Lévy, digamos, dice, yo lo traté a Foucault, y de hecho toda la filosofía de Foucault está constituida sobre la denuncia de la identidad en términos de prisión. O sea, están empezando a aparecer, si ustedes quieren, desde lugares progresistas, a desmarcarse de esta lectura errónea identitaria, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un elemento, hay un par de cosas que quería plantear, por ahí cuatro. Primero, mayo del 68 y después tres ejemplos de, digamos, de estos pensadores para graficar cómo puede haber alguna convergencia entre lo que ellos plantean en algunos elementos, no en todos, y posiciones que se podrían considerar que son liberales, ¿no? Por lo menos liberales en un sentido civil, social, político, económico, después hay que discutirlo, digamos, ¿no? En primer lugar, yo creo que, a ver, lo que redefinieron todos estos pensadores, digamos, franceses es que efectivamente en la década del 60, la década del 70, hubo una revolución de costumbres. O sea, ahí tenemos que ubicar mayo del 68, pero también toda una serie de movimientos, la contracultura californiana, el caso de la primavera de Praga, digo, incluso podemos sumar el caso de la cultura rock, digamos, las experiencias lisérgicas. Bueno, todo eso sucede en la década del 60. Es una década de transformación de los modos de vida. Es una década de reconfiguración de las formas de vida. Me parece a mí que gran parte de estas filosofías, que algunos llaman pensamiento del 68, precisamente lo que van a hacer es reflexionar sobre lo micro, o sea, sobre la vida cotidiana. Por eso, por ejemplo, Deleuze y Guattari hablan de micropolítica, Foucault habla de microfísica, es decir, Guattari habla de lo molecular, es decir, piensan la política de lo cotidiano, no la política del Estado. Uno está acostumbrado a hablar de la política representativa, ¿no? Cuando uno habla de política habla del presidente, los cargos selectivos, o incluso de la revolución, digamos, de lo que uno entiende como revolución en términos molares, en términos universales, Lenin, digamos. Acá no, acá se está hablando de las formas de relación. Cómo en las formas de relación de la vida cotidiana hay un cambio, hay una modificación. Hay una modificación, por ejemplo, en las familias. Hay una modificación en los vínculos entre hombres y mujeres. Hay un gradual empoderamiento, crecimiento de las mujeres que reclaman sobre la autonomía de sus cuerpos sexuales, en términos del aborto, en diferentes cuestiones. Hay un cuestionamiento de las jerarquías educativas en diferentes instituciones, en la prisión, es decir, hay una forma de repensar todos esos vínculos. Entonces, a mí me parece que eso
efectivamente, esa relación que tenemos con nuestros cuerpos, con la sexualidad, los vínculos sexoafectivos, los vínculos entre padres e hijos, todo eso se cuestiona en la década del 60. Y estos, en cierto modo, están muy sintonizados con eso. Ahora, yo creo que esta revolución cultural, digamos, fue una revolución a la postre, si uno la ve, liberal. Esto lo dicen un montón de teóricos, por ejemplo, Lipovetsky. Lipovetsky en la era del vacío ya lo postulaba, ¿no? En la década del 80. Pero otros, por ejemplo, que venían del maoísmo y que luego hicieron un proceso de conversión, como André Glucksmann, uno de los nuevos filósofos, que terminó cerca de Sarkozy, dijo que en mayo del 68 era una revolución liberal. ¿Por qué? Porque, a ver, en términos de revolución, no fue una revolución, porque no hubo ni un muerto. Y si no hay muertos, no es una revolución. O sea, fue un movimiento, es así, digamos, para que haya revolución tiene que haber jacobinos y es necesario que haya muertos. Si no hay muertos es difícil pensar en términos de revolución. El 68 fue un acto de rebelión que implicó una movilización masiva de estudiantes. Nunca hubo una confluencia completa entre el sector obrero y el sector estudiantil, nunca la hubo. Es cierto que hubo un paro general histórico, es cierto eso, pero vino más a colación del 68, y la verdad es que no cambió el sistema político francés. De Gaulle renunció al poco tiempo, pero después ingresó Pompidou, digamos, y se mantuvo como la sucesión presidencial. Hubo concesiones que el Estado francés tuvo que hacer, hubo leyes que se generaron los próximos, o sea, los años posteriores con Giscard d'Estaing y con otros presidentes que eran más bien liberales. Giscard d'Estaing era un presidente liberal, digamos, ¿no? Que no era golista, como una rareza, que implicaban liberalizar, digo, ahí, por ejemplo, aparece el tema del aborto, con el gobierno de Giscard d'Estaing, que se legaliza el aborto, cuestiones como la mayoría de edad en materia sexual, digamos. Hay una cantidad, digamos, está el caso de la pena de muerte que se retira con Mitterrand, poco tiempo después. Digo, hay una sucesión de medidas que tienden a liberalizar la vida social francesa, que es cierto que era muy conservadora, acartonada en muchos aspectos, y el 68 es como un acontecimiento, es una explosión. Pero luego, la verdad que es reabsorbida por el sistema. Entonces yo creo que estos filósofos dan cuenta de esa modificación, de todas esas modificaciones en la vida cotidiana. Es una política de la vida cotidiana que llega hasta el día de hoy. O sea, eso se ve hasta el día de hoy. Y yo creo que, a ver, un liberal en verdad debería tomar nota de esto, porque un liberal no es un conservador. Un liberal tiene que estar atento precisamente a los cambios en la vida cotidiana, a las relaciones que se van tejiendo día a día, que son producto de elecciones de individuos o de grupos, y cómo se va modificando esa esfera social, ¿no? De hecho, perdón, ¿no? Esto que está diciendo, se me viene a la mente cada vez que venís hablando de esto, la forma de estudiar el poder en la clase, que si no me equivoco, desde el 14 de enero, de Defender la Sociedad, donde Foucault hace estas recomendaciones para estudiar el poder y dice, no hay que mirar el Estado, no hay que mirar el Leviatán, hay que mirar los costados, hay que mirar las relaciones de poder. Y cómo las relaciones de poder van desde afuera hacia adentro y cómo el poder circula. Y es esto que un poco estás diciendo, digo, de ver cómo se va reproduciendo a nivel social. Y que, Completamente. Sí, Y que de decime. hecho, perdón, y que de hecho también si vos lo pensás de otros liberales clásicos como John Stuart Mill, también digo, planteaban esto de ojo, que miren que la opresión no es que solamente se va a dar desde el Estado a a los individuos, sino entre los individuos, entonces ahí también tenés que mirar las relaciones de poder. Y esto es algo que también efectivamente un poco se pierde un poco de vista y solamente se queda solamente la relación entre el Estado y el individuo y solamente a veces en términos económicos. Totalmente. O sea, un poco lo que se trataba, yo creo que lo que el 68 fue eso, o sea, fue exitoso en términos liberales. O sea, porque liberalizó un montón de costumbres, un montón de relaciones. O sea, a ver, hoy vemos que una familia ensamblada es algo normal. Hoy dos gays se pueden casar y es normal, es hasta legal, por lo menos en la Argentina y en muchos países. Hoy vemos que las mujeres reclaman la autonomía sobre sus cuerpos y hay leyes como la interrupción del embarazo, que en la Argentina es legal. Hoy vemos que cuestiones como el cannabis medicinal o el cannabis recreativo también van en tren de ser legales en muchos países. Quiero decir, son todas causas que lo que buscan es ampliar las formas libertarias de los cuerpos. Eso confluye absolutamente con posiciones liberales.
Y sí, implica una crítica a la autoridad, sí, implica por lo menos una crítica a cierta forma de autoridad, una autoridad jerárquica y avanzar hacia formas más horizontales, lo cual no quiere decir que no haya autoridad. Tal vez hay una relación más horizontal, no hay una relación tan autoritaria entre quien manda y quien está por debajo, hay una visión más reversible en términos de poder, a veces lo ejerzo y a veces lo padezco, hay una aceptación voluntaria, una conducción que no implica una coacción, quiero decir, hay que ser un poco más sutil por ahí para pensar el poder y no en términos de opresión. Esa visión es la visión marxista, ¿no? La visión marxista es el poder, es dominación, es opresión. Foucault no piensa el poder así, lo piensa en términos productivos, es distinto. Entonces, quiero decir, hay que ver todo este marco para entender estos textos. Y allí, yo un poco, en ese artículo también, daba 3 ejemplos, el ejemplo del Antiedipo, de Deleuze y Guattari, que es un texto del 72, el ejemplo de La voluntad de saber, el primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault, que es del 76, y daba un ejemplo mucho más reciente, que es el Manifiesto Contrasexual de Paul B. Preciado, que es del año 2000. Pero que yo creo que Preciado sigue el linaje, este linaje del pensamiento del 68. Y un poco lo que marcaban estos, son 3 ejemplos, puedo dar muchos más, ¿no? Pero son 3 ejemplos donde yo trataba de marcarle, sobre todo al público liberal, que se dejaba llevar por esta lectura hegemónica, errónea y a veces malintencionada, quizá, que, ojo, en estos textos hay elementos que ustedes pueden tomar. Quiero decir, en el caso del Antiedipo, hay lecturas anarcocapitalistas del Antiedipo. De hecho, hay un célebre párrafo donde lo que plantean Deleuze y Guattari es que hay que acelerar el proceso de desregulación. Ellos hablan de desterritorialización, que no tenía una visión estatista. Es un texto anarquista del Antiedipo, por supuesto que es crítico del capitalismo, pero sin embargo hay posiciones o hay pasajes del Antiedipo que son bastante ambiguos, digamos, ¿no? Y de hecho habilitan lecturas realmente lo capitalistas. Por otra parte, es un texto donde el pluralismo epistemológico es fundamental, donde lo que hablan es de incitar producciones del deseo que sean diversas. Digo, hay una convergencia con un montón de postulados epistemológicos, teóricos. Hay un montón de especialistas en Deleuze. Yo cito uno en el artículo que es Mange, que dice que Deleuze fue involuntariamente liberal. Él se decía de izquierda, siempre se dijo de izquierda, una izquierda bastante rara, digamos, porque siempre fue una izquierda muy crítica del Estado, y una izquierda bastante intelectual que era producto de su visión. Y la verdad es que involuntariamente el esquema que plantea Deleuze es más viable en sociedades liberales, progresistas, que en otro tipo de sociedades. Entonces, digo, ese es un caso que me parece que hay que tomarlo con detalle, ¿no? El caso de Foucault, que yo doy un ejemplo, que es La voluntad de saber, o dar otro, digamos, ese texto es un texto marcadamente crítico del freudo-marxismo. Ya, si algo hace Foucault en La voluntad de saber es criticar los postulados de la represión. Él dice, no, la represión no es el punto de partida para pensar la sexualidad, el poder no necesariamente es dominación, el poder es productivo, y además Foucault, por otra parte, en ese texto, pero también en otros textos, siempre tuvo una visión crítica de la burocratización, siempre tuvo una visión donde criticaba todo esquema disciplinario, digamos. Bueno, tenía una suerte de temperamento libertario, ¿no? Tenía, digamos, como una visión que es escéptica, es cierto, por un lado, pero muy anarquizante por el otro. Entonces, yo ahí encontraba, hay convergencias que son evidentes, que incluso son más marcadamente convergentes a fin de los 70 el nacimiento de la biopolítica, en el curso ese célebre donde habla del liberalismo, que es el objeto de mi tesis de doctorado, digamos. De ahí, hay toda una disputa teórica que es enorme, donde hay parte de la biblioteca que dice que Foucault claramente está en una posición muy convergente con posiciones liberales. Hay otra parte de la biblioteca que a mi juicio fuerza eso y dice que no es así, yo creo que no. Y hay posturas intermedias, hay algunos que dicen que Foucault está buscando la tradición liberal, o neoliberal, como él llama, sin ningún tipo de tono peyorativo, digamos. Está buscando herramientas para configurar una izquierda no totalitaria, una izquierda libertaria, una izquierda que a la postre uno puede encontrar en un ala del Partido Socialista, que es el ala rocardiana, que es un ala que uno podría llamar socialdemócrata, pero moderna, digamos, no esa vieja socialdemocracia estatizante, sino más bien tipo tercera vía blerista, digamos.
¿no? Lo que vino tiempo después. Es decir, de alguna manera actualizar esa posición incorporando elementos más de libre mercado, de respeto a las libertades civiles, menos burocrática. Bueno, yo soy más partidario de esa posición. Creo que Foucault está buscando, encontraba en las posiciones liberales herramientas teóricas para reinventar una posición de izquierda, ¿no? La posición de izquierda que sí, que terminó siendo el rocardismo. Recordemos Michel Rocard, para quien no lo ubica, un político muy importante en Francia, que de alguna manera fue el padre intelectual de Macron, por ejemplo. O sea, una posición de centro, digamos, que incorporaba elementos, digamos, que uno podría calificar socioliberales, probablemente, ¿no? Yo creo que Foucault estaba en forma, digamos, como germinal, estaba diseñando esta posición. Y por otra parte, bueno, este texto de Preciado, Preciado es un filósofo transgénero español que a mí me interesa mucho, a pesar de que yo no coincido con muchas de sus posiciones, porque la verdad que su posición es muy anarco-queer, digamos. Pero bueno, en esa posición, que es crítico del capitalismo, por cierto, también es muy crítico del estado de bienestar, muy crítico. Y por otra parte, sobre todo en el manifiesto contrasexual, defiende abiertamente un proyecto de autonomía de los cuerpos, por ejemplo, que va en línea con la legalización del trabajo sexual, digamos, ¿no? Y eso también es una causa liberal, porque las posiciones liberales dan cuenta de la propiedad del cuerpo, de la autopropiedad y la autonomía que tenemos sobre nuestros cuerpos. Por tanto, ahí hay una convergencia que es indudable. Entonces, quiero decir, son tres ejemplos, puedo dar otros, donde se verifican bastantes convergencias, por lo menos en ciertos aspectos, con posiciones liberales. No quiere decir que sean autores liberales, pero hay convergencia con posiciones liberales, ¿no? Entonces yo creo que al revés, me parece que acá en estos textos que son de izquierda, muchos liberales pueden encontrar herramientas de valor para actualizar, para repensar posiciones liberales. Esa es mi idea, digamos. Y deben alejarse, yo creo, de cierta visión o de cierta recepción de lo que se llama la French Theory. Yo creo que eso fue un problema muy grave porque eso fue una recepción empaquetada de una cantidad de filósofos y de pensadores franceses, homogénea, unificada, no en los departamentos de filosofía, sino más bien en los departamentos de estudios culturales o de literatura, que no tienen un conocimiento conceptual muy profundo de las trayectorias de cada uno de estos autores, y lo hicieron sobre todo en clave, yo diría, como una coartada moral, digamos, ¿no? Para justificar, a partir de una lectura muy forzada y muy errónea, posiciones que sí son identitarias y que son tribales, en términos raciales, en términos sexuales, y eso es una distorsión completa de lo que dijo, por ejemplo, Foucault o Deleuze, es una distorsión absoluta. Pero yo creo que ese fue un problema, realmente. Eso generó un tribalismo identitario, cierto narcisismo de gueto, digamos, que es lo que Foucault y Deleuze siempre combatieron, o buscaron desmarcarse. Pero yo creo que ahí aparece, ese es como el problema, ¿no? Pero yo un poco cierro con esto y podemos charlar un poco más, digamos. A mí me parece que es necesario hacer una crítica a las políticas identitarias, no solamente por izquierda, sino también por derecha, porque hay una posición identitaria por derecha. De hecho, todos estos movimientos como de la derecha alternativa son fuertemente identitarios en términos de nación, por ejemplo. Hay que hacer una crítica que sea progresista y liberal, ya que asume una posición liberal progresista, que es un poco la posición que asumo yo, ¿no? Y ahí uno sí puede encontrar convergencias, ¿no? A mí me parece que ahí, yo por eso tengo convergencias con liberales, y también incluso con algunos hasta conservadores moderados, digamos, que respetan la disidencia, puedo tener coincidencias. No tengo coincidencias ni con populistas de izquierda ni de derecha, ahí realmente no, digamos, yo considero que esa posibilidad para desplegar proyectos propios, donde la autonomía del cuerpo, que para mí es importantísima, es respetada, es hasta valorada y estimulada, son en sociedades más bien abiertas, digamos, son en sociedades donde uno puede dar rienda suelta a su singularidad, digamos, ¿no? Y sí, eso no se ve en Corea del Norte, ni en Venezuela, ni en Cuba. Eso se ve en California, eso se ve en Francia, eso se ve en los Países Bajos, eso se ve en Uruguay, eso se ve en naciones que sí, que con sus características son liberales, son republicanas, son progresistas desde el punto de vista moral, digamos.
Esa es un poco la idea. Sí, ahí esto que estás diciendo de la cuestión identitaria, decís lo de la propiedad del cuerpo, digo, uno ahí va a los clásicos y pensás tal vez en el so-called first liberal, que sería el Locke, que entiende que la primera propiedad que tenés es el cuerpo. Entonces, si vos sos propietario por primera cosa de tu cuerpo, tiene Ujú. sentido que con eso vos puedas hacer lo que más o menos quieras, y ahí después seguís la línea para, tipo que a mí me cae muy muy bien, que es John Stuart Mill, donde mirá, si yo no te provoco a vos ningún daño real a tu persona, a tu propiedad ni a tu libertad, haciendo de mi cuerpo, de mi vida, lo que yo quiero, no debería por qué Ujú. molestarte. O Tal sea, y ahí cual. me parece que tal vez el problema que existe es que por distintas cuestiones, las fronteras a veces entre cierto liberalismo y el conservadurismo se borraron. Y entonces ahí es donde me parece que viene el problema de, o la reacción de determinados lugares liberales frente a las políticas de género, políticas identitarias, porque si no, no tendría razón de ser. No tendría lógica, digo, esto de oponerse a esto que vos te quieras identificar como vos quieras, incluso sin ningún tipo de identificación, porque incluso alguien que a Ujú. mí me llamó la atención, que no mencionabas en el artículo, digo, ahí me faltaba Butler en el medio, que Butler, digo, entre Preciado y Foucault, que primero dice, bueno, hay que romper el binarismo, pero después también dice, mirá que tampoco va por acá, esto en realidad es una performatividad, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, vos asumís ese rol como a vos te guste en la esfera pública, como cuando quieras y como quieras. Tal cual. Además, Butler es, sí, obviamente que ella podría entrar sin duda, digamos. Butler, por ejemplo, yo creo que su texto más conocido es Gender Travel, es el género en disputa. Pero también Mm, hay uno que me interesa más, que es Undoing Gender, que me parece que problematiza más desde el punto de vista político la cuestión de las normas. Es un libro muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que ese libro incluso hasta habilita una lectura incluso hasta liberal de Butler. ¿Por qué? Porque Butler dice, es necesario reclamar la autonomía de los cuerpos para obtener legitimidad. Vale decir, si a mí no hay otro que me legitime, en términos, primero en términos concretos, de que soy un cuerpo que existo, que no soy marginal, que no me pueden exterminar, digamos. Y después lo que tienen que, digamos, que legitimarme son son las reglas, son las normas. Es decir, soy una subjetividad, soy un ciudadano y merezco respeto, soy digno y debo poder acceder a todos los derechos, cualquier tipo de derecho. Después podemos discutir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el matrimonio, pero a ver, para discutirlo tiene que existir. O sea, los homosexuales deben poder casarse para después decir, yo no me caso, yo cuestiono esa institución, pero está bien, pero debe existir para eh, poder impugnarla. Es ¿No? que, claro, es que igualmente, más allá de eso, el derecho es que vos tenés la posibilidad de hacer algo. Ahora, si querés no hacerlo, podés no hacerlo, y ahí está en la cuestión crítica, pero no tiene sentido, digo, volviendo a esto que hablamos antes, lo del cuerpo, de una perspectiva liberal, o por lo menos como yo lo concibo al liberalismo, no tiene ningún tipo de sentido la restricción respecto de la identidad de una persona, o esto de permitir que te quieras casar, y si incluso te quisieras casar con vos mismo, perfecto. Ujú. Digo, el tener el derecho no es que estés obligado a hacerlo. Es una locura Seguro. pensar eso, que se haga en relación a interrupción voluntaria del embarazo. Si hay personas gestantes que no están de acuerdo en hacerlo, no lo van a hacer porque tengan el derecho. Lo Claro, mismo que se legalice la marihuana. No es que vamos a salir acá corriendo a comprar cannabis. Digo, pero es una completamente. mala concepción respecto de lo que tiene que ver con la propiedad del cuerpo, incluso la libertad, ¿no? Pero ahí es donde, como te decía, me parece que se cruzan elementos conservadores donde aparece otra significación de la identidad que tiene que ver con la identidad nacional, la cuestión cultural y determinado tipo de valores. Que fíjate que casualmente al liberalismo también lo acusan desde otro lugar de romper valores, ¿no? De hecho, Ujú. antes se hablaba de los comunitaristas, ¿no? Que dicen, bueno, pero la culpa de los liberales es que dejan muy delgada la línea de lo que implica el we en nosotros, ¿no? Y entonces frente a eso hay que robustecer la cultura pública, pensando en Etzioni, por ejemplo, ¿no? Que es más también cercano, creo que ideológicamente estaría más cercano a la derecha, aunque no sé si siempre es correcto Claro. andar encasillando, ¿no? Justo estamos hablando de identidad y estamos pensando en gente de izquierda, de derecha, además, ¿no? Pero, No, este, pero vos fíjate, yo creo que, a ver, lo que pasó en los últimos años es que pareció este significante de batalla cultural, ¿viste? Que se habla incluso también de la confluencia de posiciones liberales con conservadoras y con nacionalistas o patriotas. A mí me parece una ensalada, digo, como muy, muy complicada.
complicada, porque por otra parte, ¿qué es la batalla cultural? O sea, ¿cuáles serían las Sí. herramientas y cuál es la finalidad? Atrás de eso aparece precisamente esta idea supuestamente de que la cultura occidental, no sé qué sea lo que eso sea, debe ser defendido frente a los embates de la posmodernidad, como una teoría conspirativa, como un complotismo ridículo, digamos, cuando en verdad yo creo que uno puede, y desde mi punto de vista, debe ser autocrítico con su cultura. A ver, lo cual no quiere decir que uno la repudie, digamos. Yo prefiero vivir en sociedades libres, occidentales, digamos, y no en el Oriente Medio donde las mujeres no tienen derechos y los gays tampoco. No, yo prefiero vivir en este tipo de Ujú. sociedad. Pero a ver, pero eso no me exime de poder criticarlo. O sea, yo puedo criticar todo lo que yo quiero. Esa es una condición ilustrada. ¿Por qué no puedo criticar? Es el sentido ilustrado que voy a defender siempre. Entonces, algunos ven que hay que tener una posición defensiva frente a eso, como si eso implicara un debilitamiento de no sé qué, de las instituciones intermedias, cuando la familia muta, cambia, siempre ha mutado, cuando los conceptos de masculinidad y feminidad han mutado desde Grecia y Roma. O sea, pensemos en Grecia y Roma, pensemos en Grecia. En Grecia no existía el concepto de familia, había vínculos entre hombres nobles y efebos, y ese era el vínculo legítimo y Sí, admirado. sí, sí, recordando el banquete de Platón, diciendo que es el amor, digamos, el verdadero entre iguales. Tal Sí, 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 cual. sí. Entonces, esa idea de que existe una cultura atemporal, digamos, instituciones atemporales, es absolutamente ridículo, porque con leer, digamos, historia uno ve cómo efectivamente esto fue mutando siglo a siglo, y cómo el cristianismo no inventa nada nuevo, sino que se sienta sobre el Imperio Romano y sobre, bueno, esa gradual conyugalización del deseo le suma, por supuesto, los elementos cristianos, pero luego viene el Renacimiento. Bueno, hay una cantidad de cuestiones que implican dar cuenta de que la historia va marcando las modificaciones en las relaciones sexoafectivas, en las cuestiones culturales, digamos. Entonces, a mí yo nunca entendí exactamente por qué es lo que se trata de defender, cuál es el tipo de batalla que hay que dar. En verdad hay que entender los procesos que se van dando y por qué que las relaciones cambian y siempre van a cambiar. Es inevitable que eso suceda. Es que desde ese lugar el liberalismo es una filosofía abierta, porque de hecho, una de las cosas que yo pensaba, perdón que insista con John Stuart Mill, ¿no? Pero cuando leía un poco el artículo tuyo, y es algo que generalmente yo suelo reflexionar con eso cuando en clase terminamos hablando de John Stuart Mill, digo, esto de cuál sería la posición de él cuando empieza a hablar de la libertad de personalidad hoy con las cuestiones de género y demás, y probablemente John Stuart Mill diciendo, haz lo que vos quieras. O sea, no es mi problema con que te vayas a la cama o cómo te quieras percibir, ¿no? Y entonces ahí esto de pensar el liberalismo como una ideología abierta, porque lo que son los derechos de las personas, los derechos individuales, es algo que constantemente están en puestos, no sé si en disputa, pero por lo menos en cierta idea de ampliación, porque hay cosas que en el siglo XIX no se podían pensar. No se podían pensar porque había otro tipo de armazón Ujú. cultural. Digo, Total. desde ahí como que no tiene mucha lógica, pero sí tal vez en ese elemento reaccionario, digo, que uno encuentra desde otros sectores, se utiliza tal vez algunos elementos como caballo de Troya para discutir otras cosas, ¿no? Porque creo que también en la nota vos hablás algo de los populismos y vos ves ahí también cómo, paradójicamente, algunos populismos que se Mm. dicen liberales o que toman algunos elementos liberales terminan siendo xenofobos y decís, ¿dónde estaría Claro. la combinación con eso, no? Y eso a mí me parece un riesgo realmente, y me parece un riesgo incluso para quienes sí son militantes liberales, sí llevan estas banderas, realmente que se presten a confusión, digamos, ¿no? Porque me parece, yo veo sobre todo por ahí algunos chicos que recién están, digamos, entrando en estas ideas, veo mucha confusión, digamos, ¿no? Entonces, eso sí es grave, es pensar que determinadas posiciones que se dicen liberales en verdad son conservadoras o reaccionarias, peor aún, digamos, ¿no? Donde se habla, no sé, de crítica al globalismo, ¿qué sería? O donde se habla de defender a la familia tradicional. Esas no son posiciones liberales, son posiciones históricamente, es más, yo hasta ni siquiera diría que son conservadoras, porque un conservador en su esfera íntima, en su esfera privada, puede tener una vida tradicional,
pero respetar lo que el otro haga, eso es lo que es un conservador. Bueno, yo vivo así, pero te respeto a vos, porque llevas otro proyecto de vida y todo bien. Pero no es alguien que trata de bajar línea estatalmente para que se imponga un modelo de vida. No, eso es más bien un reaccionario, es quien realmente quiere imponer un modelo, defender un modelo en un marco de una batalla cultural, que no sé exactamente qué, y sí, eso tiene un montón de efectos colaterales que son, digamos, que son nocivos, que son horribles, porque es decir, qué tipo de vidas son vivibles, qué tipo de vidas son habitables, qué tipo de vidas son respetables, y cuando en verdad uno sabe que toda vida humana es digna, digamos, ¿no? Es un problema serio eso. Sí, de hecho con esto está diciendo, digo, que estaba pensando de golpe en la ESI, que también es otro punto de batalla, ¿no? Y pensando en esa expresión que afortunadamente ahora ya no es tan corriente, pero que en algunos años se usaba de tal persona salió del placar, ¿no? Y esto significaba una persona que había vivido encerrada toda su vida y no podía manifestarse como quería en la escena pública, y eso es terrible. Y eso no es algo Sí. que a priori sea compatible con, por lo menos, el liberalismo clásico, digo, pensando en la gran mayoría de los autores, que aparte si no se plantearon este problema es porque tal vez no estaba, pero Claro. probablemente si hoy los traes a estos tipos, digo, haciéndole el cambio del chip de cabeza a lo que es hoy, está así, sí, bueno, listo. Pensando si querés en el último o casi uno de los últimos que sería Rawls, digo que me parece que tranquilamente estaría en sintonía, más allá que es, si no recuerdo, él defendía alguna posición del matrimonio, si no me equivoco, lo defendía como institución, a la familia, perdón, no el matrimonio, a la familia como institución. Posiblemente hoy, casi 50 años después de la teoría de la justicia, estaría, me parece, abierto a, bueno, listo, sí, incluiría dentro de las libertades básicas el derecho a percibirte como quieras. Completamente, completamente. O sea, yo creo que ahí eso es algo que deberían hacer. Yo también creo que los liberales, los que realmente son liberales, tienen que hacer alguna autocrítica, porque no se llega también a esas confluencias medio extrañas si no hay un proceso autocrítico. A mí me parece que yo tengo la impresión de que, bueno, quienes se piensan liberales clásicos piensan demasiado el siglo XVIII y el siglo XIX a lo sumo, pero no piensan demasiado el siglo XX. Me parece que ahí hay un hiato, me parece que en el siglo XX a veces toda esta cuestión que yo describí, este proceso de transformación de las prácticas, no es muy analizado. O sea, todo lo que tiene que ver con la contracultura, con la modificación de las relaciones sexoafectivas, ahí yo noto que no hay un trabajo, digamos, en detalle. Y esas revoluciones, esas micro revoluciones de costumbres, fueron liberales, porque liberalizaron ese tipo de prácticas. Me parece, y ahí incluimos también la cuestión, digamos, de la diversidad sexual, la cuestión del género. ¿No? Estos son temas pendientes, ¿no? Que me parece que deben encararlos, porque si no se van a quedar en, no sé, como discutiendo más lo que tiene que ver con historiografía, y no pensando en presente, ¿no? Sí, también ahí depende, también esto, de ahí veo algo que está poniendo alguien en el chat, ¿no? De que hay una necesidad de readaptación del liberalismo al siglo XXI, ¿no? Está diciendo Sebastián, ¿no? Pero esto de también con qué textos discuten, y ahí también pensaba en esto cuando vos hablabas de cómo llegaron Foucault y demás, que también en esos años, en los 80 cuando empiezan tal vez a llegar estos textos, yo pensaba en grupos asociados a Reagan, pero de golpe no sé por qué, tal vez, corregime si me equivoco ahora, de años, ¿no? Pero también no es por esa época en Francia donde empieza a aparecer Le Pen padre. Digo, pensando así como, tipo, intentando pensar el origen de ese contradiscurso que se opone y Y bueno, es que reinterpreta a estos autores. siempre hay una reacción, ¿viste? En general siempre aparece una reacción. Seguramente gran parte de lo que vivimos los últimos años, de la derecha alternativa, el populismo de derecha, qué sé yo, desde Bolsonaro a Trump, pasando por Vox, Milei acá en Argentina, bueno, es un caldo de cultivo también, seguramente porque el progresismo devino establishment. Obviamente, uno también tiene que ser autocrítico. Esa visión Ujú, progresista, qué sé yo, desde el clintonismo a Obama, digamos, por supuesto, que devino establishment y también cometió seguramente sus errores, y muchos jóvenes no encontraron ahí muchas causas que defender, y por un lado jugó por izquierda, el populismo de izquierda, Ocasio Cortés, por ahí, Bernie Sanders, digamos, y por ujú. otro lado jugó por derecha, hacia Trump, porque veían en esas posiciones cierta
cierta postura divergente, irreverente, muy irreverente. Es cierto que la posición progresista al devenir establishment se puso un poco burguesa. Y sí, obviamente, como que se Es que toda aburguesó, revolución se transforma sí, conservadora, es así. O sea, sin la duda. revolución, una vez que llega al poder, deviene conservadora. No hay duda. Y los revolucionarios, o sea, podemos decir que los revolucionarios de hoy son los conservadores de mañana, en general. Tal cual. Entonces, a mí, a ver, yo creo que, a ver, a mí eso tanto no me preocupa. Quizás yo tengo 46 años, yo no me pienso un revolucionario, digamos. A mí me parece que ahí, en esas posiciones, hay causas que defender. Veamos ahora en Estados Unidos cómo se revirtió la ley del aborto, o sea, esa resolución de la Corte Suprema. Y yo veo un riesgo de que se empiecen a revertir un montón de posiciones que son libertades civiles fundamentales, y a mí me parece muy riesgoso eso. Pero bueno, es cierto que uno puede criticarle, no sé, al clintonismo, vamos, un montón de cosas, pero la verdad es que aseguraba también un paquete de libertades civiles que ahora se están cuestionando. Entonces, a mí me parece que esas fugas por derecha realmente son muy peligrosas, digamos, ¿no? Entonces, Sí, creo que lo más peligroso incluso es que no es que solamente vos podés ver estas cosas como episodios aislados, sino que pareciera ser a nivel global, digo, uno puede decir es otra pandemia, tal vez exagerando un poco, ¿no? Pero eso creo que es lo que tal vez más preocupa, por lo menos a mí, ¿no? Que no es algo aislado, sino que uno lo está viendo en varios lugares al mismo tiempo. Diego, Luis Diego, no sé si querés hablar en estos últimos minutos que habías comentado lo de tu libro, querés aprovechar y hablamos un poco de eso, ¿te parece? y mira, aparte tiene que ver con eso, acá lo puedo mostrar, este es mi último libro, ahí se ve, me parece bien, La creación del Ujú. placer, cuerpo, vida y sexualidad de Michel Foucault, Galerna también lo editó. Es un libro mucho más finito que Foucault y el liberalismo, pero me parece a mí que es un texto que puede ir en tándem, digamos, ¿no? Si Foucault y el liberalismo es un libro de filosofía política, digamos, donde yo doy mi lectura, mi hipótesis de ese Foucault final convergente con posiciones liberales, este libro, La creación del placer, es más bien un libro de ética, ¿no? De ética y de erótica, donde la idea básicamente lo que yo trato de hacer es, digamos, tiene tres partes el libro. Toda una primera parte que es más teórica, trato de pensar el placer según Foucault, de cómo Foucault pensaba el placer en términos de afrodisia en Grecia y Roma, la carne para el mundo cristiano, la experiencia de la sexualidad en la modernidad, y mostrar un poco, bueno, cómo esas experiencias del placer sexual, pero también gastronómico, como la dietética, etcétera, fueron cambiando históricamente. Cómo la lectura del cuerpo implica también una historización, vale decir, hay una historia del cuerpo, digamos, ¿no? Una segunda parte donde trato de pensar placeres puntuales, que además Foucault los pensó porque él los practicó, el sadomasoquismo, las experiencias que tuvo con drogas, sobre todo con el ácido, con el LSD, tuvo Ujú. una serie de experiencias en el Death Valley, la homosexualidad y la dietética, las cuestiones gastronómicas. ¿No? Trato de pensar desde una lectura Foucaultiana esas cuestiones, que además es una lectura no identitaria, la remarco todo el tiempo esto, y después hacia el final pienso las militancias específicas y cómo hay siempre una fricción entre Foucault y el feminismo, Foucault y la comunidad LGBT, y la cuestión del consentimiento a raíz de una denuncia de unos años que hizo Guy Sorman de un supuesto abuso de Foucault en Túnez. Bueno, analizo ese tema porque es un tema muy delicado, con mucho detalle, y me parece que queda demostrado que, bueno, una denuncia infundada, que no hay ninguna prueba, pero a partir de eso aprovecho ese caso para pensar la cuestión del consentimiento sexual que Foucault sí pensó con mucho detalle. Y bueno, hacia el final hay una suerte de cierre donde yo considero que Foucault nos puede proveer herramientas para tener una lectura progresista, no puritana, una lectura progresista liberal, es decir, salir de esta obsesión con la identidad, con las identidades de la diversidad, y pensar en términos de creación de placeres, eh, y como de un modo ajeno a esa obsesión tan cerrada sobre el gueto, digamos, ¿no? Yo creo que es un libro Ujú. que va a interesar, digo, que a mucha gente que trabaja estas cuestiones de género, de la diversidad, del deseo, del placer, puede interesar. Es un texto que está escrito de manera bastante clara, no es una tesis de doctorado como la anterior, este es un texto que escribí Igual el otro, directamente. yo lo leí, lo presenté y la verdad que se leía bastante fluido, tengo que decir, la verdad que Sí, aparte que me gustó, se leía bastante fluido. sí, lo que hice fue adaptar esa tesis también a un ensayo filosófico, pero bueno, este está escrito de cero, así que
seguramente vamos a presentarlo, ya hay fecha, así que puedo avisarla, que es el 14 de julio. Es el 14 de julio a las 18 en la librería Galerna de Santa Fe Rodríguez Peña. Así que si les Ah, interesa, vamos a presentarlo ahí. Y bueno, tiene que ver con el tema que charlamos hoy. Tiene que ver porque yo sigo desarrollando esa lectura que uno podría llamar progresista, liberal de Foucault, en este caso en un plano moral, digamos. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis Diego. La verdad que siempre ha sido un placer las veces que pudimos compartir algún espacio y conversar con vos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, por favor, vayan allí a Galerna, en Rodríguez Peña y Santa Fe el 14 de julio. Realmente, yo he leído el otro libro y me pareció muy bueno y este seguramente me parece que va por el mismo lado y espero que les haya servido un poco como para reflexionar algunos aspectos respecto del liberalismo y estas cuestiones de identidad, género y demás. Muchísimas gracias, Luis Diego, nuevamente. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a Adiós. vos, Ale. Nos vemos. Chau, chau.